Comienza Nuevas Energías, un espacio dedicado a la transformación personal, empresarial y a la divulgación de nuevos paradigmas. Durante los próximos minutos abordaremos temáticas relacionadas con la energía interior del ser humano y cómo podemos utilizar esta para llevar una vida más plena y armoniosa, y con la transformación personal y la evolución del ser humano. Nuevas Energías, un programa de Radio Mairena dirigido y presentado por Eva Turpín. Produce Javier Mauri. Realiza Lola Guerra. Comenzamos. Buenas noches, muchos saludos para todos nuestros amigos oyentes de Radio Mairena 107.4 FM en España. Saludos también para todas las personas que nos siguen en nuestro canal YouTube. Y bueno, muchos saludos a nuestro invitado Mario Marrone, que nos acompaña desde Londres. Después os lo presentaré. Hola Mario, bienvenido, Hola. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo para ti y un saludo muy grande y un abrazo para nuestro productor Javier Mauri, el doctor Javier Mauri. Buenas noches, Eva. Buenas noches, Mario. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Eva. Buenas noches, gracias. Bueno, os presento un poquitín al doctor Mario Marrone. Él es de origen italiano, creció en Argentina, concretamente en la ciudad de Rosario, y últimamente, en los últimos años de su vida, pues vive entre España y Londres. Es médico, es psiquiatra, es psicoterapeuta. Hizo su formación en teoría del apego con el doctor John Bowlby en Londres. Es uno de los mayores especialistas en esta teoría del apego. Es miembro, fundador y coordinador del International Attachment Network. No sé si lo he dicho bien, creo que sí, en inglés. Perfecto. Que se ocupa de la difusión de esta teoría del apego en países, en todos los países del mundo, en Europa, en Asia, en Latinoamérica. Y ha publicado numerosos libros en español, en inglés, en italiano, organiza cursos, seminarios por todo el mundo. Bueno, haces un montón de cosas. Mario Marrone, gracias y bienvenido, como te decía. Ok, muchas gracias por invitarme. Bueno, este espacio es el espacio número 5 de Nuevas Energías, que trata de nuevos paradigmas en las relaciones. Mario, me viene como primera pregunta: vivimos en momentos de cambio, de transformación, y me gustaría saber, por tu experiencia personal, por tu experiencia profesional, ¿qué tenemos que desarrollar o integrar los seres humanos en este momento preciso que estamos viviendo para crear cada vez más relaciones más constructivas y más armónicas? Bueno, yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es reactivar valores humanos, incluyendo la cooperación social. Es decir, yo creo que en este momento en el mundo hay dos tendencias. Una, a tratar de separar a la gente y a enfrentarlas mutuamente y a crear barreras. Y otra tendencia es a comunicarnos, a contactarnos, a crear puentes y a desarrollar un espíritu de colaboración, de solidaridad, de cooperación mutua. Este es el camino que tenemos que seguir. Yo creo que una de las cosas que nos estamos dando cuenta en tiempos de pandemia es que los problemas se solucionan a través de la cooperación, no a través del enfrentamiento y la división. Excelente, excelente. Bueno, nuestro productor, que es experto mediador en conflictos sociales, Javier, ¿quieres hacerle una pregunta a Mario? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Suscribo cada una de las palabras que ha dicho Mario. Yo te quería preguntar, ya que eres un experto en el tema del apego, ¿nos podrías comentar
de una forma que nuestros oyentes y nuestros seguidores en nuestro canal de YouTube pudieran seguirte? ¿En qué consiste la teoría del apego y qué es para ti el apego? Okay. Bueno, para mí el apego es el vínculo humano que establecemos con personas que son especiales en nuestra vida. En la infancia, con nuestros padres, nuestros hermanos, los miembros de nuestra familia, probablemente otras personas importantes de nuestro círculo de relaciones. Y en la vida adulta puede ser nuestra pareja, nuestros amigos, nuestros hijos, etc. El hecho es de que esos vínculos son muy fuertes y son vínculos que tienen un significado muy particular para nosotros y que están cargados de emociones. Es decir, las emociones más fuertes que los seres humanos sentimos tienen que ver con la ruptura, la reactivación y la creación de vínculos afectivos. Cuando creamos vínculos afectivos nos sentimos excitados, contentos, esperanzados. Cuando rompemos vínculos nos sentimos entristecidos, a veces deprimidos. Y cuando restablecemos vínculos que estaban en crisis nos sentimos aliviados. O sea que todas las emociones más fuertes tienen que ver con la activación, creación o ruptura de vínculos afectivos. Y la teoría del apego trata de explicar por qué así sucede, por qué todos los seres humanos tenemos la tendencia a establecer vínculos afectivos muy específicos y duraderos. Y el otro tema que se ocupa es de entender cómo las vicisitudes de los vínculos de apego inciden sobre nuestra vida emocional. Muy bien, gracias. Vale, Mario, otra pregunta para ti. El concepto de modelos operativos internos, que yo llamo creencias o memorias, es uno de los aspectos fundamentales también de esta teoría. ¿Cómo podemos nosotros influir en estos modelos cuando son disfuncionales o traumáticos para crear mejores relaciones? ¿Cómo podemos cambiar estas creencias, estas memorias, eso que en teoría del apego tú llamas modelos operativos internos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, para empezar tenemos que entender qué son los modelos operativos internos. Los modelos operativos internos son esquemas que nosotros nos construimos de las relaciones sobre la base de las experiencias que hemos vivido con figuras importantes de nuestra vida. Si hemos tenido buenas relaciones, vamos a construir modelos operativos internos benignos o positivos, y si tuvimos malas relaciones, vamos a construir modelos operativos internos negativos. Y esos modelos operativos luego se reactivan en la vida adulta. Bueno, se reactivan a lo largo de la vida, porque los modelos operativos internos se empiezan a construir en el momento que nacemos. Incluso en la etapa preverbal, antes de que el niño comience a comunicarse verbalmente con los demás, ya se está formando modelo operativo interno y hay instrumentos de investigación que han mostrado cómo un niño de 12 meses o 18 meses de edad ya ha construido un modelo operativo interno de su relación con sus padres. Y luego esos modelos operativos los vamos construyendo, reafirmando, reorganizando a lo largo de los años de inmadurez, o sea, de la infancia, adolescencia, y también en la vida adulta. Lo que pasa es que los modelos operativos internos más potentes o que nos influyen más en nuestra vida posterior son los modelos que hemos construido en los primeros años de vida. Ahora, ¿qué pasa cuando los modelos operativos internos son negativos porque hemos tenido experiencias negativas? Bueno, ¿cómo podemos afrontarlo? Yo creo que el método por excelencia es una psicoterapia, pero donde no existe psicoterapia, bueno, mejores relaciones. Sí, las mejores relaciones pueden, de alguna manera, modificar los modelos operativos internos negativos y mejorarlos. Claro, y estamos llamados a eso, ¿no? Este programa se llama Nuevas Energías, es lo que queremos crear, ¿no? Mejores relaciones, nuevos paradigmas para ir creando ese tipo de relaciones. Creo que las necesitamos, ¿no? Javier, a ti la palabra.
Sí, estás arrojando muchísima luz. Para poder entender algo que pasó aquí, en este país, no sé si tú tienes la misma impresión ahí en Londres, si ahí pasó lo mismo aquí, y es algo curioso que se interpretó como una relación tan positiva que casi se llegaba a denominar apego con el mundo sanitario. Aquí hubo un momento en los primeros meses, marzo, abril, justamente cuando la pandemia estaba en toda su crueldad, que la gente, por ejemplo, quedaba a través de las redes sociales para aplaudir a las 8 de la tarde a todos los médicos, a todos los sanitarios. Incluso los sanitarios salían de los hospitales para recibir este aplauso. Y eso era a nivel nacional. Sin embargo, todos creímos, o mucha gente pensamos, que se iba a establecer ese apego entre el sector sanitario, que estaba trabajando casi sin medios con el tema pandémico, y el resto de la población. Sin embargo, cuando ya se abre, se eliminan las restricciones, eso se torna todo lo contrario. Incluso vuelven a aparecer las conductas agresivas hacia los sanitarios, porque un médico de familia, por ejemplo, pues no le firmaba a una persona algo para que le eximiera a tener que llevar mascarilla en las calles y tal. Ahí no hubo apego. Sería otra cosa, ¿no, Mario? Bueno, yo a eso no sé si le llamaría apego, porque yo no tengo un apego los apegos los tengo con personas que conozco y con quien tengo un vínculo establecido. Es decir, con un sanitario no tengo un apego. Puedo tener una relación de alguna manera, lo puedo admirar, puedo sentir gratitud por lo que esta persona está haciendo por la sociedad, tal vez por mi familia, si trata a mi familia, pero es más bien admiración, reconocimiento, gratitud, etc. Ahora, lo que pasa, yo creo, es de que la pandemia reactiva el miedo a la muerte, porque el miedo que más importante que surge en situaciones como esta es el miedo a morirse o el miedo de que otro se muera. Y cuando el miedo es muy intenso, ¿qué hace uno? Tratar de negarlo, irse lo contrario, decir, no, esto no existe, eso es lo que nosotros le llamamos defensa maníaca, ¿no? Es decir, tratamos de tapar el sentimiento de miedo con justamente lo opuesto. Y yo creo que muchas de las conductas de falta de responsabilidad social que hemos visto se deben a una manera que tiene la gente, una manera disfuncional de gestionar el miedo a la muerte y el miedo a la pérdida. Además, la pandemia también ha significado muchísimas limitaciones, ha significado pérdida de trabajo, ha significado crisis económica, ha significado separación de los amigos, de familiares, de no poder visitarlos, etc. Y pérdida de libertad, pérdida de control. Entonces, todo eso movilizan ansiedades que de alguna manera la gente que no tiene suficiente madurez interna no la sabe manejar. Y luego vemos lo que estamos viendo, que es una falta total de responsabilidad social. Muy bien. Excelente. Mario, otra pregunta que me viene para ti. Bueno, otro de los aspectos importantes de la teoría del apego es el tema de los vínculos afectivos a lo largo de todo nuestro ciclo vital, de nuestra vida, y sobre todo la importancia de la familia, un aspecto importantísimo en este ámbito relacional. ¿Cómo podemos ayudar a las familias a, de alguna forma, ser más conscientes de la importancia de todos estos aspectos relacionales? Bueno, para contestar a esa pregunta voy a hacer una pequeña digresión. Yo fui miembro de la Comisión de Salud Mental de la Unión Europea, nos reuníamos en Bruselas, y uno de los objetivos principales de esta comisión era ver cómo podíamos ayudar a la sociedad europea, tanto los medios rurales como urbanos, a poder adquirir mayor grado de salud mental y de funcionamiento interpersonal óptimo.
Y hicimos una clasificación de los distintos instrumentos. Hay muchísimos instrumentos que se han utilizado para tratar de resolver este tema que tú planteas, Eva. Y los dividimos en macrométodos y micrométodos. Los macrométodos son los métodos, macro quiere decir grande, ¿no? A gran alcance, que son programas de radio, programas de televisión, artículos en los periódicos, libros, clases en distintas instituciones, etc. Y los micrométodos tienen que ver más con el contexto específico. Micro quiere decir pequeño. Los pequeños centros, que pueden ser centros educativos, centros clínicos, donde vamos a ir a intervenir con ciertos instrumentos específicos que se han desarrollado para tratar de ayudar a la gente. Y ese método incluye la psicoterapia de grupo, la terapia interfamiliar, la terapia de familia, las intervenciones en la escuela, la utilización de un método muy interesante que se le llamamos biofeedback, que es que ir a afirmar con la familia, la interacción de la familia con una cámara de video y luego mostrarle a la familia el video para que ellos vean cómo interacciona y tratar de reflexionar juntos sobre los patrones de interrelación que hay entre ellos. Excelente. Creo que es súper importante en estos momentos, ¿no? Dar ese tipo de conciencia. El problema es de que si los gobiernos van a dar los recursos para que esto sea posible. Y no siempre ocurre, porque lo interesante de mi experiencia en la Unión Europea era de que el proyecto estaba financiado por los gobiernos, pero luego a la hora de implementar lo que nosotros proponíamos, había serias dificultades. Exacto, pues desde este programa hacemos un llamado, ¿no? También a los políticos, porque efectivamente es un tema importante. Bueno, has tocado un aspecto que a mí me sensibiliza muchísimo, muchísimo de verdad, que es el del sistema educativo, el de la escuela. Creo que necesitamos un cambio y una transformación en estos momentos más que nunca. Y Mario, te quería preguntar cuál es el papel del sistema educativo, según tú, en todo este proceso evolutivo de cambio. Bueno, por supuesto que el sistema evolutivo tiene, el sistema educativo tiene un rol muy importante para tratar de generar una sociedad más humana, más cooperativa y donde sea posible reflexionar. Pero yo pienso que una de las cosas que necesitamos es poder aprender a reflexionar juntos, a tener lo que yo le llamo el diálogo reflexivo, a poder hablar de una manera que podamos entendernos mutuamente. Y eso, cualquier método que pueda promover las discusiones grupales, las reflexiones compartidas en el ámbito educativo, pero no solamente en el ámbito educativo, sino también en los servicios sociales, y un aspecto, un ámbito muy, muy importante que yo creo que necesita también de esta contribución es el ámbito judicial. Es decir, yo creo que los jueces y los abogados, sobre todo los que trabajan en el ámbito del derecho de familia, necesitan aprender más sobre teoría del apego. Y de luego los políticos. Ahora, el problema con los políticos es de que, bueno, ya entramos a una dimensión mucho más compleja, de lo cual no sé si lo podemos resolver con algunas fórmulas simples. Estamos en ello. A través de estos programas, eso es nuestra intención también, llegar a los políticos. Querido Javier Mauri, a ti la palabra. Sí, por la experiencia que tienes en el marco europeo, si vemos, por ejemplo, algunos países, por ejemplo España, ha tenido 10 leyes educativas, 10 reformas educativas desde el año 78. A tu modo de ver, ¿por qué la administración, no ya española, sino la europea, que para mí peca de excesiva burocracia, una burocratización excesiva en muchísimos países? Bueno, si enfocamos la mirada a Estonia, esto es otro mundo, es el único país que está digitalizado por completo, pero en todos los demás países, sobre todo aquí, ¿por qué existe esa dinámica, esa resistencia al cambio?
a introducir innovaciones que son tremendamente positivas. La gestión emocional está abandonada de la mano de Dios, por lo menos aquí, en nuestro sistema educativo. ¿Por qué esa resistencia europea a ir generando cambios en el sector educativo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo no sé si tengo la respuesta. Probablemente la respuesta la tienes tú, Javier. Bueno, ojalá si la tuviera. Yo tengo mi opinión. Creo que necesitamos creer en las personas que son especialistas en las materias que tratan y en la materia que estudian. Con el tema de la pandemia, yo por lo menos lo he visto claro. En una sociedad tan hiperconectada, jamás hemos tenido en toda la historia de la humanidad tantísima desinformación. Es darle la vuelta a lo que es la ciencia. Quizás esto explique un poco esa reticencia a cambiar los modelos educativos para hacerlo mucho más dinámico y para incluir en ellos la gestión emocional y el tema del apego, que es fundamental. Pienso que una Yo lo único que puedo puede decir que la experiencia, yo tal vez no conozco, a pesar de que he estado viviendo entre España e Inglaterra durante muchos años, creo que no conozco en profundidad la situación española como para poder dar una opinión clara. Pero lo que sí puedo decir es de que en todos los países, incluso en nuestra experiencia en la Unión Europea, que nos reuníamos en Bruselas, hay grupos políticos en conflictos los unos con los otros, y hay grupos políticos progresistas y hay grupos políticos que van en retroceso. Y los grupos políticos que van en retroceso, una de las cosas que son muy interesantes es que se ponen en contra del conocimiento científico. Comienzan a decir cosas como, por ejemplo, a los expertos no hay que escucharlos. Es decir, hay que escuchar a los políticos, pero no a los expertos. Y a veces el grado de imbecilidad de algunos políticos es extremo. Yo me acuerdo que cuando estaba en la Unión Europea, un día teníamos unos políticos españoles en una reunión y hablábamos de la necesidad de promover la salud mental infantil. Y uno de los políticos dice, pero ¿por qué no vamos a ocupar de los niños si ellos no votan? Yo tengo otra versión, con vuestro permiso, y es que, bueno, yo creo que hay un cierto miedo en general, porque todas estas temáticas, todos estos programas que hacemos, todo el trabajo del doctor Javier Mauri, el tuyo, el del doctor Mario Marrone, y bueno, todo lo que hacemos, todo lo que hago yo, a veces pues produce rechazo porque nos está abriendo nuevos paradigmas que de alguna forma nos empoderan, ¿sí? Empoderan al ser humano individualmente. Y esto yo creo que hay un sector, no todos, pero hay un sector de la política que se opone precisamente por ese miedo. O sea, es mucho más fácil controlar a una población, a una masa de gente que está desempoderada, que no tiene una información adecuada, que no sabe. Y bueno, eso de alguna forma pues es una ventaja. Entonces, introducir todo esto en el sistema educativo sería muy fácil, pero en realidad pues hay un sector político que se opone. Y yo he tenido muchas veces formas de comprobarlo directamente en mi trabajo. Pero bueno, esperemos que vaya cambiando, porque yo creo que la población, conforme vayamos en estos temas creciendo, evolucionando y ayudándonos a divulgar esta información, seremos cada vez más conscientes y yo creo que vamos a llegar al sistema educativo. Mario, tengo una pregunta para ti. Pero quería hacer un comentario muy rápidamente a lo que tú decías. Sí, Mario, claro que sí, claro que sí. Que las sociedades y las instituciones y las comunidades científicas tienen resistencia a los cambios de paradigma. Es una resistencia inconsciente, es decir, no quiero, me cuesta renunciar a lo que ya conozco y me da miedo a abrirme a lo nuevo. El famoso Thomas Kuhn, que escribió un libro que se llama sobre las revoluciones científicas, mostraba cómo a nivel psicosocial tenemos resistencia a los nuevos paradigmas.
Estoy totalmente de acuerdo, porque Así es. abrirse a lo nuevo supone parcialmente una pérdida de poder momentánea, para luego quizás recuperar ese poder de otra forma. Muchas personas no están dispuestas, ¿sí? Empezando por los políticos. Bueno, tengo otra pregunta siempre relacionada con el tema de la escuela, del sistema educativo. ¿Qué asignaturas, según tú, o qué disciplinas tendrían que introducirse dentro del sistema educativo para que nos ayudaran de alguna forma a desarrollar modelos relacionales más conscientes? Modelos relacionales como individuos autorrealizados, no solo en la familia, sino en cualquier ámbito. Mario. Yo creo que una de la vía fundamental es promover la reflexión grupal. Tener actividades, yo no creo que sea tanto enseñar, impartir conocimientos, sino favorecer el diálogo entre los estudiantes, entre los alumnos. Porque en última instancia lo que nosotros queremos promover es la capacidad de tener diálogo a nivel comunitario. Excelente. Javier. Sí, Mario, dentro de la teoría del apego, yo te quería preguntar cómo podemos usar las emociones a nuestro favor y si crees que sería necesario introducir en las escuelas de alguna manera este aprendizaje emocional que ayudara a los chicos y chicas a gestionar sus propias emociones y a saber desarrollar la empatía. Bueno, primero tenemos que pensar de que hay un porcentaje de alumnos que van al colegio y que viven en familias donde no se reflexiona y no se piensa colectivamente y no se regulan las emociones adecuadamente. Entonces, parte del trabajo terapéutico que se puede hacer en la escuela es tratar de fomentar justamente eso, la expresión libre de los estados emocionales, pero el contenido también dentro de un contexto reflexivo, es decir, ayudar a los niños a que expresen sus emociones, pero también a reflexionar sobre qué promueve o reactivan emociones y cómo pueden gestionar estas emociones. Y esto yo creo que es un proceso que se da a nivel del trabajo grupal. Muy bien. Otra pregunta para ti, hablando siempre de estos modelos operativos internos, que en muchas ocasiones, como hemos dicho antes, pues pueden ser disfuncionales, pueden ser traumáticos, la mayoría de veces surgen en la infancia, ¿sí? Esas raíces emocionales en los 2-3 primeros años de nuestra vida. Bueno, Mario, ¿cómo podemos romper? Porque yo creo que estamos aquí para ser felices y podemos en cualquier momento transformar y cambiar nuestra vida. O sea, nada está predeterminado, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en los próximos años con los nuevos paradigmas. Pero ¿cómo podemos romper, digamos, con esos patrones para que no sigan esos patrones disfuncionales o traumáticos, para que no sigan condicionando de forma repetitiva nuestra vida? Yo creo que el método más efectivo es la psicoterapia, sea individual, grupal, de pareja o de familia. Pero la psicoterapia, ¿en qué sentido? ¿Puedes especificar un poquito más, Mario? Bueno, yo cuando hablo de psicoterapia, yo hablo de un tipo de establecer relación con un profesional que te ayude a examinar esos patrones disfuncionales y tratar de repararlos. Por supuesto que la información, el esclarecimiento, la educación, etcétera, pueden contribuir a mejorar o a romper esos patrones de los cuales estás hablando tú. Pero yo creo que hay grados de intervención, ámbitos de intervención. De mi punto de vista, yo creo que lo que yo considero que más efectivo es la psicoterapia, pero la psicoterapia no llega a todo el mundo. No hay suficientes psicoterapeutas para tratar a todos los que necesitan terapia y no todos los psicoterapeutas están adecuadamente formados y entrenados para trabajar con estas temáticas. Entonces hay que buscar otros modos también complementarios para poder ayudar a la población
que no puede llegar a la psicoterapia. Y entonces esos métodos yo creo que fundamentalmente la información y el esclarecimiento. Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Lo hablábamos el otro día, Mario, de la necesidad de contar con otras personas que nos ayuden, porque solos es verdad que a veces no es fácil. Necesitamos buscar guías, buscar personas efectivamente que nos ayuden. Javier, a ti la palabra. ¿Tienes otra pregunta para Mario? Sí, en una obra tuya, Mario, el apego y la psicoterapia, hablas, describes las diferentes maneras, formas, tipos de apego que se van formando, que se van sucediendo a lo largo de la infancia y que estos mismos apegos pueden influir o condicionar nuestra evolución adulta. ¿Cómo podemos liberarnos de esos condicionamientos cuando ya somos adultos? Bueno, yo creo que una manera de liberarnos es, ya dije, a través de la psicoterapia. Ahora, yo estoy muy interesado en una línea de abordaje que la ha desarrollado Javier Sempere y Claudio Fuensalida en Elche, que se le llama terapia interfamiliar, que es trabajar con grupos grandes, varias familias juntas y poder ir explorando con todas estas familias presentes este tipo de patrones que necesitan ser modificados. Lo que tiene de interesante la terapia interfamiliar es que es de bajo coste, que puede incluir a muchas personas para que se beneficien de la terapia. Y además tiene mecanismos intrínsecos que el grupo de Elche está estudiando para que facilitan ese proceso de sanación, digamos. ¿no? Yo no uso muy a menudo la palabra sanación, pero en este momento no se me ocurre otra. Bien, has escrito varios libros, como ya hemos dicho, como ha dicho Javier, uno de ellos apego y psicoterapia, otro sexualidad. Y yo quería preguntarte, Mario, me comentabas el otro día sobre la dificultad de trabajar, ¿no?, con esta temática, que parece simple, pero en realidad no lo es. Y además es súper importante y creo que no tenemos la suficiente información todavía sobre esta temática de la sexualidad. ¿Qué papel tiene la sexualidad, según tú, en el proceso evolutivo de los seres humanos en estos momentos, Mario? Bueno, la sexualidad, por supuesto, sabemos todo que es un tema fundamental. Todo el mundo habla de sexualidad, para bien o para mal. También se ha utilizado, se ha explotado el interés de la gente por la sexualidad desde el punto de vista comercial. Pero evidentemente la sexualidad es una motivación importante, un impulso importante que tenemos los seres humanos, que coexiste con la necesidad de establecer vínculos afectivos seguros. Y uno de los temas interesantes que vemos en el trabajo clínico es cómo hay personas que logran compatibilizar o integrar las necesidades sexuales con las necesidades afectivas y otros no pueden. Y yo creo que en mi experiencia clínica, los que no pueden hacer esta integración son personas que han tenido situaciones muy adversas o traumáticas en su infancia con su familia. O sea que la familia es fundamental en influir en la sexualidad adulta, para bien o para mal. Sí, lo decíamos antes, ¿no? La importancia de ayudar a estas familias, ¿no?, a tomar conciencia, porque efectivamente muchas veces es que no nos damos cuenta, ¿no?, de la importancia en los primeros años de vida de los niños ser conscientes de este tipo de relación. Bueno, lo vamos a intentar. En este programa Nuevas Energías vamos a seguir trabajando sobre todas estas temáticas y bueno, a ver dónde podemos llegar. Javier, ¿tienes alguna pregunta más para nuestro invitado Mario? Sí, cómo no. Mario, si tenemos o en qué medida una buena evolución en toda nuestra historia de apegos nos pueden servir como vacuna para afrontar shock, para afrontar traumas emocionales. Sucesos impactantes. Sí, por supuesto. Las buenas experiencias infantiles sirven como vacuna para afrontar adversidades del presente.
nosotros hablamos de resiliencia. Si la resiliencia es un concepto que aparece en la física, y es de que hay ciertos materiales que cuando uno los presiona se quiebran y otros no. Por ejemplo, hay distintos tipos de plásticos. Ciertos plásticos nosotros si los tratamos de arquearlos, algunos se rompen y otros son flexibles y se arquean y luego vuelven a la posición inicial o cerca de la posición inicial. A esa capacidad de flexibilidad y de retornar a un estado óptimo es lo que llamamos resiliencia. Y sabemos que la resiliencia se construye en los primeros años de vida a través de experiencias de apego satisfactorias. Y lo opuesto, cuando las experiencias no son satisfactorias o son traumáticas, lo que se crea es vulnerabilidad. Y entonces, ante situaciones de adversidad presente, ocurre algún tipo de síntoma. Es muy interesante. Esto también ocurre con la salud física. Por ejemplo, hay un estudio que se ha hecho en Estados Unidos, en un servicio clínico de Estados Unidos con 12.000 pacientes, y encontraron de que las situaciones de adversidad en la interacción familiar en la infancia es un factor de potente de vulnerabilidad a la enfermedad física en la edad adulta. Y buenas relaciones en la infancia con la familia inmunizan o previenen muchas enfermedades en la edad adulta. Y hay muchísimas investigaciones recientes sobre este tema. Fíjate, Mario, que... Has tocado un punto importante. Sí, Mario, perdón, Javier. El concepto de resiliencia ha pasado igual. Sí. Es un concepto que, como bien ha dicho el doctor Marrone, viene del mundo de la física, pero es un concepto que está muy de moda. Creo que Mario lo ha definido como tiene que entenderse dentro del contexto personal y del contexto social. Y esperemos que no pase con este concepto como con el concepto de la física cuántica. La palabra cuántica se puso de moda y se llamaba cuántico a todo, a veces sin ningún sentido. Exactamente. Esperemos que esto no pase con la resiliencia, ¿verdad, Mario? Sí. Bueno, lo mismo pasa con la teoría del apego, que hay mucha gente que no ha estudiado la teoría del apego y cree que la teoría del apego consiste en clasificar a la gente en ambivalente, evitativo, etcétera, que son clasificaciones que han hecho algunos investigadores, pero que no hace justicia a la complejidad y profundidad de la teoría del apego. Sí, la teoría del apego no consiste fundamentalmente en clasificar a la gente. Sí, seguramente tenemos que... Eva, adelante. No, discúlpame, Javier. Habla tú, Javier, habla. No, yo le quería preguntar a Mario cuáles son sus proyectos a medio plazo, sus nuevos cursos, sus nuevos talleres, que nos comentara un poquito qué perspectivas hay, qué perspectivas tiene. Bueno, la respuesta es la siguiente, que en este momento, debido a la pandemia, han sacado conclusiones muy simples. No quiere decir de que la teoría del apego no lleve a que se hagan algunas clasificaciones, pero las clasificaciones las hacen los investigadores, que tienen que traducir sus observaciones en estadísticas. Pero yo creo que las clasificaciones nos orientan, pero no se deben transformar en un lecho de procustro, donde tenemos que encajar todo dentro de ciertas medidas. Porque la experiencia humana es mucho más amplia y compleja que las clasificaciones. También nos estabas comentando que tus planes, tus planificaciones de talla digital se habían visto lógicamente alterados por la situación pandémica. ¿Nos puedes comentar tus planes? Bueno, sí, puedo contar lo que pasó en el mes de marzo. Yo estaba en la India. Fui a la India por 6 semanas y luego vino el confinamiento en la India y no me pude ir.
Pero estuvo bien porque la pasé genial en la India, pero yo estaba en el sur de la India, tenía que viajar en avión a Mumbai para hacer un taller en Mumbai. Y los vuelos internos se suspendieron. Entonces ellos decidieron hacerlo vía Zoom. Y a raíz de hacerlo vía Zoom, incluyeron a terapeutas de Pakistán, aparte de distintas ciudades de la India, de Pakistán, de Líbano, de Arabia Saudita. Yo incluso ni tenía idea de que en Arabia Saudita hay psicoterapeutas trabajando con la teoría del apego, por ejemplo. Y entonces fue todo una nueva experiencia, y a raíz de eso pudimos hacer unos seminarios, unos cursos que ahora lo estamos continuando, que tienen que abarcan un público de distintos países, etc. Pero habiendo dicho eso, y lo mismo está pasando ahora, estoy dando otro curso desde Colombia, donde hay colegas de Chile, de España, de Argentina, de Perú, etcétera. Pero eso no impide que cuando termine la pandemia vuelva a hacer algunos talleres presenciales. Yo le estaba diciendo a Eva hoy de que cuando se resuelva la pandemia, una de las cosas que me gustaría poder hacer un taller contigo en algún lugar del mundo. Claro que sí, claro que sí. Para mí va a ser un placer y encantada de estar contigo, Mario. De verdad, ya hablaremos, seguro que sí. Bueno, creo que tenemos que ir terminando, así que yo tengo que saludar a las personas que me acompañan. Bueno, gracias a nuestro productor, gracias de verdad por todo lo que hace, a Javier Mauri, el doctor Javier Mauri. ¿Sí? Gracias, Muchas gracias, Javier, desde... y espero que nos podamos ver en algún lugar del mundo, en Sevilla o donde sea. Seguro que sí. Yo me uno a vuestros talleres en cualquier país. Por supuesto, Sí, contar sí. conmigo también. Te queremos con nosotros, una persona encantadora, Javier Mauri. Gracias a ti, de verdad, Mario, por haber estado aquí en este espacio Nuevas Energías. Para mí ha sido un placer, un honor durante todos estos días compartir contigo toda esta información y esta entrevista. Así que gracias de verdad desde Londres, un abrazo para ti, un abrazo para Javier, un abrazo para nuestros oyentes de Radio Mairena. Un saludo desde Italia, Eva Turpin, Nuevas Energías. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós.